a empezar nuestro cuarto punto y es el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Nos dice la palabra de Dios ahí en me equivoqué, 1 Corintios 1:9, vamos a ir. Qué pena, es 1 Corintios 1:9. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hoy continuamos, como ya dije, en nuestros estudios acerca de las doctrinas de la gracia, y en el día de hoy vamos a considerar el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Las doctrinas de la gracia nos muestran cómo un cristiano alcanza la salvación. Muchas personas que dicen que son cristianos y piensan que son salvos, piensan que ellos son salvos, ellos no conocen verdaderamente cómo es el proceso de salvación. Por eso nosotros también estamos estudiando las doctrinas de la gracia para saber cómo Dios salva a un hombre pecador, porque sabemos que la Escritura no se ha quedado callada respecto a este tema. Por eso nosotros debemos considerar qué es lo que nos está diciendo la Escritura para conocer cómo es que un pecador alcanza la vida eterna, cómo es que un pecador verdaderamente alcanza la salvación. Entonces, y esto, cuando nosotros podamos entender cómo un pecador verdaderamente salvo, esto nos puede ayudar individualmente y también colectivamente como iglesia, cuando nosotros vayamos a predicarle el evangelio a los perdidos, porque sabemos cómo es que Dios obra en cuanto a la salvación de ellos. Nosotros en estudios anteriores habíamos dicho en la doctrina hay dos postulados. Uno es la doctrina arminiana y la otra es la doctrina calvinista, la que nosotros creemos. Y solamente nosotros, cuando vayamos a estudiar teología o algún libro de teología, solamente vamos a encontrar estos dos postulados. Uno es la doctrina arminiana y la otra es la doctrina calvinista. Los arminianos dicen que los hombres tienen libre albedrío, como ya hemos considerado, y ellos creen que el hombre en su estado de pecado no es capaz de lograr hacer algo bueno que contribuya a su salvación. Hasta aquí parecería que es algo parecido a lo que nosotros creemos. Pero el problema con el postulado arminiano es que ellos creen en una fe previniente. Mejor dicho, que viene antes de que esta fe está disponible para todos los seres humanos. Y esta es la gracia que capacita al ser humano a creer en Jesucristo, pero esta gracia está disponible para todos los seres humanos sin distinción. El hombre por su propia voluntad decide si coopera o no coopera con la gracia de Dios. Está disponible para todo el mundo, pero el hombre es el que tiene que cooperar. Pues el hombre, para los arminianos, no está muerto en sus delitos y pecados. El segundo punto de los arminianos es la elección. Ellos creen en una elección, pero en una elección condicional, en una elección condicional. Mejor dicho, ellos creen que Dios predestinó a salvación a todas las personas en general, a todos los que creerían en Cristo y perseverarían en su fe hasta el final. Así que la condición para la elección es una fe prevista. Mejor dicho, Dios en su omnisciencia prevé quiénes son los que iban a confiar en Cristo para salvación e iban a perseverar en fe hasta el final. Estos fue a los que Dios predestinó. Es como si Dios acá en la elección condicional estuviera ratificando la elección que el hombre ya hizo, la elección que el pecador ya hizo. Entonces la elección es condicional, es una ratificación de la elección de los seres humanos ya hicieron. Por eso decimos condicional, porque la condición para la elección es la fe prevista en Dios. El tercer punto de los arminianos creen es en una expiación
universal, pues consideran que la muerte de Cristo fue suficiente, la muerte de Cristo fue por todos los seres humanos sin distinción alguna y tiene el mismo efecto en todos los seres humanos, y el efecto de la muerte de Cristo no es salvarlos, sino hacerlos salvables. Porque si Cristo murió por todos los seres humanos y los salvó efectivamente, pues lógicamente todos serían salvos. Y todos reconocen, los arminianos, que todos los hombres no son salvos. Entonces la idea es que Cristo murió por todos y el efecto es hacer posible la salvación a Dios. La manera que es como una manera de Dios puede salvarle. Antes, decían ellos, era cumpliendo toda la ley perfectamente, un hombre podía ser salvo. Entonces ellos dicen acá, no, es simplemente por la fe, es como si hubiera un cambio de requisito. Nadie podía cumplir perfectamente la ley, porque esto es imposible. Ahora simplemente el cambio de requisito es creer en Cristo, es la fe salvadora. El cuarto lugar y nuestro punto que vamos a estudiar hoy, los arminianos creen en una gracia resistible. Es decir, aunque Dios hace todo lo posible para que el pecador sea salvo, la gracia está disponible, pero muchos pueden resistir la gracia y no cooperan para confiar en Cristo. Por tanto, la gracia se puede resistir, la gracia es resistible. Esto en resumen es lo que creen los arminianos y lo que ya hemos visto en cuanto a la salvación. Nosotros vemos en este postulado que es una salvación antropocéntrica, centrada en el hombre, y básicamente esto depende solamente del libre albedrío del hombre. Y la respuesta que nosotros hemos considerado del signo de Dor a la protesta arminiana son las doctrinas de la gracia, y el primer punto que nosotros vimos fue la corrupción total o la depravación total. El pecador está completamente corrupto e incapaz de hacer todo bien que contribuya a la salvación. Nosotros creemos que ningún hombre puede hacer algo que contribuya para su salvación. No puede ejercer su voluntad para creer en Cristo. Tiene que creer en Cristo para poder ser salvo, pero el hombre no puede y necesita que Dios le capacite para que él pueda llegar a creer en Cristo. El punto 2 que nosotros vimos fue la elección incondicional. Entonces Dios predestinó a un cierto número de personas a la salvación y dejó a las demás en su perdición. Todos los hombres están perdidos y Dios lo que hace es rescatar a algunos y deja a los demás en los que ellos mismos han escogido. Es un número fijo e inmutable de los elegidos de Dios. Vemos que comparado con el punto de vista arminiano, en el sistema arminiano es muy general, en cambio aquí es una elección muy personal, es Dios escogiendo a cada cristiano individualmente. El punto 3 es la expiación limitada o expiación particular, que consideramos la última vez. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos los seres humanos, sin embargo, solo es eficaz para los elegidos. Por lo tanto, Cristo murió por aquellos que Dios ya había escogido desde la eternidad, y no solo los hizo salvables, sino que los salvó asegurando su salvación con la muerte de Cristo. Vemos que la expiación es limitada en su enfoque, pero la expiación no es limitada en su poder. Los arminianos dicen para hacer salvables a las personas, pero aquí es para salvar efectivamente a las personas. Y nuestro cuarto punto es la gracia irresistible. Entonces, ¿por quiénes Cristo murió efectivamente? El Espíritu Santo infaliblemente va a obrar en ellos para que ellos infaliblemente lleguen a confiar en Cristo. Y Dios confiere esta gracia a los elegidos, capacitándolos para creer en Cristo, no haciendo violencia a la voluntad humana, porque el que cree lo hace voluntariamente, pues Dios ha obrado en él para que crea en el Evangelio. Básicamente, esto es lo que hemos estado estudiando. Ya creo que este es el octavo estudio que nos encontramos, y nos encontramos ya en el cuarto postulado, y es la gracia irresistible. Cuando nosotros hablamos de gracia, nosotros podemos definir la gracia como un favor no merecido
que va en contra de todo merecimiento. La gracia es algo que Dios hace a favor del hombre, que es contrario a lo que el hombre merece. Lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que un terrorista destruye un edificio con 100 personas adentro y la policía captura a este hombre y lo lleva delante del juez, y el juez, en vez de condenarlo, le otorga perdón e incluso hace que le den una pensión vitalicia por 2 millones de pesos mensuales. Esto es gracia, es un favor inmerecido que va en contra de todo merecimiento, que va en contra de lo que merece este criminal. De igual manera que este criminal, nosotros hemos cometido muchos crímenes contra Dios. Pues cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios. Cada vez que pecamos, estamos ofendiendo a un Dios santo. Y el precio que nosotros debemos pagar por todos estos pecados es la condenación eterna, es ir al infierno. Esta es la condición en la que se encuentran todos los pecadores sin arrepentimiento. Van hacia el infierno porque han ofendido a Dios. Pero Dios ama a algunos y envía a su Hijo Jesús a que muera por ellos, y luego envía al Espíritu Santo para que haga aceptar el sacrificio de Cristo que Cristo ha hecho por ellos. Y estos pecadores que eran enemigos de Dios pasan a ser hijos de Dios y herederos de las riquezas incalculables de Dios. Esto es gracia, es favor inmerecido. Todos los hombres, todos nosotros éramos enemigos de Dios y aborrecedores de Dios y merecíamos el infierno. Ahora Dios nos convierte en sus hijos y nos lleva al cielo. Porque si el hombre mereciera lo que Dios le concediera, entonces nosotros no estamos hablando de gracia, pues estaríamos hablando más bien de recompensa, retribución o pago por algo. Vayamos ahí a Romanos 11, 5 y 6, a ver qué Pablo nos dice acerca de la gracia. Dice Romanos 5:6, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La gracia es contraria a las obras. De igual manera, la fe es un don de Dios, es una gracia de Dios. La fe no es una obra, la fe es el acto de creer, mas no es una obra. El pecador es quien recibe este don de Cristo, pues sabemos que la Escritura nos dice en Hebreos 12 que Cristo es el autor y consumador de la fe. Nosotros recibimos la fe de parte de Cristo, y la fe, como el arrepentimiento, son regalos o dones de Dios, pues nuestra salvación solamente depende de Dios. Ahora que ya definimos qué es gracia, ahora vamos a definir qué es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de gracia irresistible. La palabra irresistible significa que Dios en su libre voluntad ha escogido a algunos para que sean salvos, dándole vida. Y el resultado de esta vida espiritual es que los enemigos de Dios ahora se convierten en objetos de su amor. Y este hombre regenerado encuentra a Cristo totalmente irresistible. Es irresistible, pues Dios logra lo que se propone hacer cuando regenera a una persona. Por tanto, debemos tener claro qué significa irresistible. Pues gracia irresistible no significa que alguien tiene que hacer lo que él no quiere hacer, pues Dios no hace violencia en la voluntad de los pecadores obligándoles a aceptar algo que ellos no desean. Pues algunos dicen que Dios te salva en contra de tu voluntad. Mejor dicho, tú no quieres que Dios te salve, pero Dios te salva. Muchos enseñan que esto es gracia irresistible.
Muchos equivocadamente piensan que la gracia irresistible es como cuando se secuestra a una persona, que es llevarlo en contra de su voluntad. Se imaginan a Dios obligando a personas a hacer lo que ellas no quieren. Es como si Dios quisiera llevar al cielo a personas en contra de su voluntad. Ven a Dios como alguien que violenta la voluntad del hombre, pero esto no significa gracia irresistible. Por lo tanto, gracia irresistible no significa que Dios va a salvar a un pecador que no quiere ser salvado. No significa que Dios le diga al pecador, te voy a llevar al cielo así tú no quieras. Esto no significa gracia irresistible. Porque sabemos que detrás de todo esto está el libre albedrío del hombre, porque el pecador es el que decide cooperar o no con la gracia. El hombre es el que decide salvarse, como creen los arminianos. Por tanto, vemos que esta palabra irresistible puede llegar a producir algunos malos entendidos. Y es por eso que algunos usan, en vez de la palabra irresistible, usan más bien la palabra gracia eficaz, gracia efectiva o gracia cierta. Lo que la gracia irresistible significa es que Dios envía al Espíritu Santo para que actúe en la vida de las personas de manera que en forma definitiva y cierta se han cambiado de ser malos ahora a ser buenos. Pues el Espíritu Santo en aquellos a quienes Dios ha escogido desde la eternidad y por quienes Cristo ha muerto, es la obra del Espíritu Santo para que crean en Jesús, pero Dios lo hace de una manera que al hombre le va a agradar. Como dijimos antes, el hombre, cuando vimos esto, el primer punto, el hombre es libre. El hombre hace exactamente lo que él quiere, pero eso no significa que el hombre tiene la voluntad libre, la capacidad de escoger el bien y el mal por igual, porque el hombre no posee esta clase de libertad, porque el hombre por naturaleza, ¿qué hace? Odia a Dios y ama al pecado. Y el hombre libre y voluntariamente lo que va a hacer es cometer pecado en su estado natural. El hombre en su estado natural jamás puede escoger a Dios, jamás puede hacer el bien, porque está sometido a la esclavitud del pecado, del diablo y de sus propios deseos pecaminosos. Entonces el hombre en su estado natural no posee una libertad real. Por naturaleza el hombre es como una persona que le agrada comer manzanas podridas, llena de gusanos, y se sienta en un basurero. Y como alguien que le gusta comer tierra. Dios tiene que cambiar la naturaleza de esta persona de manera que esta persona ya le pueda gustar, digamos, el pescado, el pollo, y poder sentarse en sillones y en vez de comer tierra, y ansiarse mejor en un plato de fruta fresca en vez de comer manzanas podridas. Dios lo que tiene que hacer es cambiar su naturaleza. Entonces, de manera semejante, Dios cambia el corazón del hombre, el corazón malo, en un corazón bueno, ya que por naturaleza el hombre le gusta pecar y le agrada todo aquel que le produzca infelicidad y castigo eterno. Mediante la gracia irresistible, Dios no deja el corazón sin cambiar, y en esta forma arrastra al hombre al cielo en contra de su voluntad. No es de esta manera. Dios tiene que transformar radicalmente la naturaleza del hombre, de manera que este hombre le duela verdaderamente el pecado y ahora él pueda llegar a amar a Dios. Ahora en su corazón ha cambiado, aborrece lo que antes solía ser y ahora puede amar a Cristo y ve a Cristo como algo excelso. El cristiano ve a Cristo como algo atrayente. En forma libre, ansiosa, busca a Dios. Así es que actúa la gracia irresistible de Dios. Vayamos por un momento a Juan 17:2. Leyendo este pasaje, preguntémonos, según este pasaje, ¿puede un hombre resistir la voluntad de Dios cuando Dios quiere salvarlo? ¿Qué nos dice ahí Juan 17:2? Dice, como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice que Dios tiene potestad, autoridad sobre toda carne,
sobre todo ser humano. El pasaje nos dice que Cristo tiene la autoridad sobre todo ser humano. Esto es lo que nosotros vemos al nosotros leer la Escritura, porque la Escritura por ningún lado nos enseña que el hombre tiene autoridad sobre Dios o que la autoridad del hombre es mayor a la autoridad de Dios, porque pensar esto es decir que Dios no es soberano y es comparar a Dios con la criatura. El pasaje nos dice que Cristo tiene potestad sobre todo ser humano. Eso es lo que nos dice el pasaje. Pero para qué Cristo tiene esta potestad, que nos sigue diciendo el pasaje, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. Esta es la potestad que tiene Cristo. Es una potestad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que el Padre le dio. Entonces no podemos llegar a pensar y tampoco podemos creer, así como muchas personas afirman, diciendo, bueno, Cristo me quiere dar vida eterna, pues Él tiene potestad, pero yo no le he dado permiso para que Cristo me dé vida eterna. Porque pensar esto es hacer superior a la criatura y achiquitar a Dios, y es decir que Dios es el siervo de la criatura. Nosotros hemos escuchado oraciones de personas que dicen, Señor, salva a mi familia, Señor, salva a mi hermano, Señor, salva a mi mamá. Pero estas personas creen en el libre albedrío y estas personas piensan que Dios tiene que pedirle permiso al hombre para que él pueda obrar, y dicen, pues Dios es un caballero. La pregunta entonces es, ¿por qué estas personas oran de esta manera? ¿Por qué le piden a Dios que salvan a su familia? Si creen que el hombre es el que verdaderamente toma la decisión, entonces es mejor ir a persuadir a su familia que en vez de orarle a Dios, porque lo que está pidiendo es algo que Dios no puede hacer en su teología. ¿Ven la contradicción? Le oran a Dios que salve a su familia, pero ellos creen que el hombre es el que toma la decisión. Sería una contradicción. Y cuando la Biblia nos dice que Cristo es quien tiene potestad, autoridad sobre todo ser humano, es porque Jesús puede darle vida a quien Él quiere. Juan 10:27, vayamos a Juan 10:27. Dice Juan ahí 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos que aquí el Señor tiene autoridad para dar vida eterna, pues el pasaje nos dice, yo les doy vida eterna. Por lo tanto vemos que en estos dos pasajes están en contra del libre albedrío, porque Dios de su voluntad es quien tiene la potestad para dar vida eterna. Dios decide a quién le da vida eterna y a quién no le da vida eterna. Vayamos ahí un poquito más adelante a Juan 11:38 y vamos a ver algo acerca del llamamiento eficaz. Vamos a ver acá la muerte de Lázaro. Vamos a leer del 38 al 44, Juan. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadles y dejadle ir. Ese pasaje que nosotros acabamos de leer de Lázaro, que Lázaro estaba muerto y que llevaba ya 4 días de muerto, pues Lázaro ya apestaba
porque se encontraba en un estado de descomposición, pues Marta le dice al Señor Jesús ahí en el pasaje, y es de ya, porque es de 4 días. Este pasaje que acabamos de leer, podemos ver que Lázaro ilustra claramente lo que es un hombre en su estado natural, de un hombre que está sin Cristo, un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, pues Pablo nos dice que Dios es quien nos da vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro representa lo que es la muerte espiritual, y el Señor nos muestra que la salvación solamente es una obra de Dios. Pues Lázaro en su estado no podía levantarse, tampoco él podía resucitar por sus propios medios. Esto es imposible también para cualquier ser humano. Lázaro en su estado no podía hacer nada, porque Lázaro lo que estaba era muerto. Lázaro no sabía qué estaba pasando afuera del sepulcro. Lázaro tampoco sabía qué es lo que estaba pasando alrededor de él. De la misma manera como Lázaro se encontraba, así están todos los hombres sin Cristo, muertos espiritualmente. No pueden participar en su propia salvación. El verso 43 nos dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Cuál fue el instrumento que el Señor Jesucristo utilizó para resucitar a Lázaro? Su voz. Jesús usó su palabra para mandar afuera a Lázaro. El Señor no le envía una invitación a Lázaro y le dice: Lázaro, ¿tú quieres venir? El Señor simplemente le ordena algo a Lázaro. El Señor le dice: Lázaro, ven fuera. Es una orden, es un mandamiento para Lázaro, y Lázaro responde a la orden del Señor. Bueno, Lázaro estaba muerto cuando el Señor lo llama, o Lázaro había ya resucitado antes de que el Señor lo llame. Porque ¿cómo es que Lázaro puede escuchar el mandamiento del Señor? Lázaro tenía que haber estado vivo para escuchar el mandamiento del Señor. Esto nos enseña que antes de que venga el llamamiento de Dios, el llamamiento eficaz, tuvo que haber pasado algo con el muerto. El muerto tuvo que haber tenido vida. Y es evidente que Lázaro tuvo que haber recibido primero la vida para luego él responder al llamado del Señor. El verso 41 nos dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo creo que cuando el Señor dice: Padre, te doy gracias por haberme oído, es porque el Señor en ese momento había resucitado a Lázaro. Y es por eso que sigue diciendo el pasaje: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. En el momento que Cristo le da gracias al Padre, Lázaro recibe vida, y este cuerpo que estaba descompuesto comienza a regenerarse, y todo lo podrido comienza a hacerse nuevo, y es cuando el Señor le llama afuera. Entonces Lázaro recibe primero la vida, y luego él obedece la orden del Señor. Y esto es una figura de lo que nosotros llamamos el llamamiento eficaz. La persona primero tiene que recibir vida espiritual para poder recibir el llamado. No solo en este pasaje, sino en muchos pasajes también nos muestra esto, de que primero es la regeneración y después el llamamiento. Primero Dios tiene que darnos vida para que nosotros podamos escuchar su voz y para que nosotros podamos seguir a Dios. Y para que un pecador pueda ver la belleza de Cristo, este pecador primero necesita tener vida espiritual. Por lo tanto, la regeneración o el nuevo nacimiento tiene que venir antes de la fe. Los arminianos dicen que primero es la fe y después es el nuevo nacimiento. Pero ¿cómo puede escuchar una persona que está muerta? Pablo dice que la fe es por el oír, y un muerto no puede escuchar. Por tanto, hermanos, Cristo tuvo que darnos vida, como nosotros hemos visto, y después que nosotros tengamos vida, podemos oír la voz de Cristo y podemos nosotros seguirle. Juan 5:21 dice:
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Este pasaje nos dice que la persona en su libre, la persona tiene que recibir la vida. A quienes Cristo le da vida, a los que el Hijo quiere dar vida, y a los que Cristo quiere dar vida son los que van a recibir la vida. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, la confesión que nosotros tenemos acerca del llamamiento eficaz, nos dice en el párrafo 1: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tienen a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, haciéndoles querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que actúen a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para poder hacerlo. El párrafo 2 dice: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad de la criatura, siendo en esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y por este poder no menor al que resucitó a Cristo de los muertos. La confesión de fe nos dice que primero la persona tiene que recibir vida espiritual para que él pueda creer. Entonces la confesión de fe, conforme a las Escrituras, nos dice que el Espíritu Santo renueva la voluntad de la criatura por su poder soberano. Por tanto, el hombre hay que cambiar ese corazón de piedra que está inclinado y seducido y atraído por el pecado, y colocar un corazón diferente, un corazón que esté inclinado a todo lo que es bueno y a todo lo que es piadoso, para determinar aquello que es bueno, llevándolos eficazmente a Cristo. Y Dios lo hace de tal manera que no violenta la voluntad de sus criaturas. A veces nos cuesta a nosotros entender de cómo Dios hace eso sin vulnerar la voluntad de las personas. Dios lo que hace es que cambia la naturaleza. Es como si nosotros fuéramos, por ejemplo, cabras, y ahora Dios nos convierte a nosotros en ovejas. Por lo tanto, ahora cuando Dios nos convierte por la regeneración, ahora nosotros vamos a hacer cosas de ovejas. Entonces, cuando Dios cambia el corazón de la persona, ella libremente va a cambiar sus gustos, va a cambiar sus inclinaciones y va a cambiar sus deseos. Antes la persona amaba el pecado y aborrecía a Dios, pero cuando su corazón es cambiado, ahora la persona va a empezar a amar a Dios libre y voluntariamente, y va a empezar a odiar el pecado. Entonces el llamamiento eficaz es el Espíritu Santo que transforma al pecador en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios, y esto es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la salvación es real, la conversión es real, y todo lo que tiene que ver con el cambio de corazón es algo real, porque Dios quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne que pueda amarle a Dios. En Hechos, vayamos ahí a Hechos 16:13, nos muestra la manera como Dios obra en una persona para que la persona pueda creer. Hechos 16:13. Nos dice la Escritura: un día de reposo salimos fuera de la puerta. Acá está hablando el apóstol
Pablo, dice, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Lucas nos dice que Pablo le habló a las mujeres, pero ¿a cuántas de estas mujeres Dios llamó? ¿A cuántas de estas mujeres Dios transformó el corazón? ¿A cuántas mujeres Dios le abrió el corazón? Solo a una, nos dice la Escritura, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por tanto, el Señor es quien llama, el Señor es el que tiene que dar vida espiritual para que nosotros podamos entender y escuchar su voz. Y cuando el Señor nos dijo, ven a mí, nosotros fuimos a Cristo voluntariamente por la obra del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo lo que ha hecho es que nos había dado vida, y esto es el llamamiento eficaz. Nosotros vamos eficazmente a Dios porque Dios nos ha dado vida espiritual, y cuando Dios llama, nadie se puede resistir a su voluntad. Lucas 5:27 nos dice, después de estas cosas salió, hablando Jesús, y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejando todo se levantó y le siguió. Vemos aquí el llamamiento de Mateo. Lucas 19:5-6 nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Aquí nosotros vemos una vez más el llamamiento de Zaqueo. Mateo 4:19 nos dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vemos acá el llamamiento de Pedro y el llamamiento de Andrés. Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Este es un llamamiento porque sabemos que Felipe siguió al Señor. Hermanos, ninguna de estas personas se pudo resistir a la voluntad de Dios, al llamado de Dios. Cuando Dios dijo, hágase la luz no se pudo resistir, sino que la luz simplemente se hizo. Cuando el Señor le dijo, Mateo, sígueme, Mateo no podía resistir al llamado. Cuando el Señor le dijo, Zaqueo, ven, Zaqueo no pudo resistirse. Esto es el llamamiento eficaz. Así como el Señor llamó a los profetas, a los apóstoles, y ninguno de ellos se pudo resistir al llamado de Dios. Recordemos, hermanos, que Dios es todopoderoso, y el hombre moderno se cree más poderoso que Dios, pues dice, yo puedo resistir al llamado de Dios. Hermanos, los profetas, los apóstoles y algunas personas que están en la Escritura no pudieron resistir el llamado de Dios. Los únicos que pueden resistir el llamado de Dios son aquellos hombres que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Solo una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo es la que puede escuchar la voz de Cristo y es la que puede seguir a Cristo. Las Escrituras reconocen a los cristianos como llamados de Dios. En Romanos 1:7, vayamos un momento ahí. Las Escrituras dicen que los cristianos son los llamados de Dios. Romanos 1:7. Dice la Escritura ahí, a todos los que están en Roma, amados de Dios, dice, llamados a ser santos. Los cristianos son conocidos como llamados. Segundo Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Vemos una vez más el llamado de los creyentes. Todos los que son creyentes son llamados eficazmente por Dios. Segunda Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Judas 1:1 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Todos los regenerados, todos los salvados son llamados efectivamente por Dios, porque son nuevas criaturas en Cristo. Si una persona no es regenerada, no puede ser llamada por Dios. Vayamos por un momento ahí a Hechos 13:48. Dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este pasaje nos dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y antes de creer tuvieron que haber sido regenerados para que puedan creer, pues fueron llamados por medio de la predicación del Evangelio. Una persona, para que pueda creer, el Espíritu Santo primero tiene que obrar en la persona para que pueda ser llamada. Dios no violenta la voluntad del hombre, sino que Dios transforma su corazón de piedra para que ahora Él le pueda amar, y cuando lo transforma, Él libremente, el llamamiento es eficaz porque Él libremente va a ir a Dios. Vamos a concluir acá